Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Formalmente estoy muy feliz de tener a Lisi conmigo. Para mí es Lisi, a secas. Eh, Lisi y yo, para los que no sepan, nos conocimos de mucha casualidad en el último pueblo, el último ciudad, perdón, se podría decir, de Alemania. En el año 2013, Lisi, si no me equivoco, 2013 fue, 2011, por ahí. 2014, 2014. No, fue 2013, porque ahí en el mismo coso conocí a la novia de mi hijo, así que me acuerdo que era el 2013. Bueno, en la ciudad de Stralsund, y las dos estábamos invitadas. Para los que no sepan, es la ciudad donde nació Angela Merkel y es la última ciudad de Alemania antes de cruzar a Suecia. Así que bien allá lejitos, de repente una mañana me encontré con una tucumana tomando café en el mismo hotel que estaba yo. Así que bueno, fue muy feliz ese encuentro. Los estábamos invitadas por la Asociación de Profesores de Español para Alemania, y a partir de ahí salieron diferentes proyectos. Entre ellos creo que el más significativo para las dos, aparte de haber compartido varias charlas en encuentros en Barcelona, los encuentros de difusión, donde yo trabajo como autora, eh, y tuvimos la suerte de encontrarnos en Princeton en el 2015, hicimos una jornada, así que bueno, tenemos muchas aventuras en el camino. Así que bueno, estoy feliz, Lizzy, orgullosa de que compartas tus experiencias con nosotros acá. Saben que ustedes no saben, pero hace mucho que estoy pidiéndole a Lizzy. Es una mujer muy ocupada, pero bueno, lo hemos logrado. Formalmente, Lizzy Barros es maestranza en la carrera de enseñanza de español como lengua segunda y extranjera de la Universidad Católica Argentina. Su memoria de máster girará en torno a propuestas metodológicas y didácticas para docentes de L a 1 con aprendientes autistas. Ha presentado sus experiencias de aula en diversos foros bajo los siguientes títulos, en Alemania, como les he dicho, en Barcelona, especialista en el albergue, especialista también, o sea, todos los proyectos que ha presentado, siempre relativos a su investigación y su experiencia con necesidades especiales, como ella nos va a explicar. Es licenciada en letras, además, por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, tiene un diploma en didáctica del español de los negocios por la Universidad Complutense y un experto universitario en enseñanza de español a sino hablantes. Recuerdo muy bien aquella experiencia, Lizzy. Ha publicado materiales en las editoriales Clet, Berlangen, donde compartimos parte de los materiales, en Tranvía, como les he contado, por la asociación, y en difusión, para la editorial de difusión. Ha organizado las charlas de Princeton en el 2015, 2016, 2017, foros de formación profesional breve y bueno, y muchas actividades más que bueno, que vamos ahora a continuar. Les invito a entrar y ver también el currículum de Lizzy en nuestro sitio, en Sin Fronteras, que es todo publicado. Bueno, estoy dando entrada, Lizzy, mientras que hablo, discúlpame, estoy dando entrada también a gente que sigue sumándose. Bueno, no quiero perder más tiempo, quiero darle lugar a Lizzy. Y bueno, a mí lo que más me motivaba de todo el trabajo que venía haciendo Lizzy, y por qué de todos los aspectos o las especialidades que puede haber dentro de la enseñanza de una lengua extranjera, de una lengua adicional, como se suele decir en este momento también. ¿Por qué el tema de necesidades especiales? ¿Por qué, Lizzy, fuiste para este camino? ¿Por qué te movilizó tanto este camino? ¿Puedes compartirnos por qué viene esta idea, por favor? Primero que nada. Bueno, Marcela, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por insistir y por esperarme. Bueno, Marcela, aquí Yo estoy. persevero. Y también muchas gracias a todos los que acompañan desde diferentes países, desde diferentes continentes. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes experiencias. Y creo yo que se van a llevar una idea de que trabajar con las necesidades especiales, yo no llamo necesidades especiales, sino
condiciones especiales en las que se encuentran ciertos aprendientes. Es una labor ardua, es difícil, muy comprometida emocionalmente, pero la verdad es que la satisfacción que se lleva tanto el aprendiente como el docente es enorme. Bueno, la pregunta que todo docente se debería hacer es si cuando nosotros enseñamos, todos realmente están aprendiendo. Hay una argentina que se llama Laura Lewin que dice que no porque yo enseñe, todos aprenden. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de qué manera actuamos en general los docentes? Primero nos preguntamos el qué debo enseñar, el cómo debo enseñar, pero creo que en ese pensamiento un poco nos estamos alejando de el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje que es el alumno. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué yo enseño a este tipo de alumno y por qué enseño de esta manera y no enseño de otra? Y pensando, creo que para mí la respuesta es muy sencilla. No quiere decir que sea la única, ni que tiene que ser la respuesta para ustedes. Pero para mí la respuesta sí es sencilla porque creo profundamente en la justicia social. Y lo creo desde que soy muy chica. Lo creo desde que voy a la escuela primaria y lo practico. Y imagínense a los 12 años, siendo la mejor alumna del colegio. No quiero hacer bragging aquí, pero esa era la situación. La mejor alumna, el mejor promedio, abanderada. A mí no me pasaba nunca nada malo, pero yo veía como el estamento académico, el estamento de dirección del colegio, digamos, hacían lo que hoy se conoce como bullying a algunas de mis compañeras. Y yo no lo podía soportar. Y un día me planté y dije, yo no cambio de colegio. ¿Y a dónde me fui? A la competencia. Lo peor que podía hacer. Pero esa fue mi manera de resolver un conflicto. No soportaba que otro pudiera estar pasando un mal momento. Bueno, y entonces pensé, cuando comencé a trabajar, porque la neurodivergencia me cayó, ya lo van a ver cómo, me cayó el primer día que entré a dar la primera clase en la escuela de adultos de Princeton. Y entendí ya en ese momento que todos somos pequeños engranajes que conformamos una máquina, que conformamos un aula, que conformamos una institución, que conformamos una empresa, que conformamos un país. Todos somos diferentes. Unos somos grandes, otros somos chicos, unos somos gruesos, otros somos planos. Unos tenemos que asumir posiciones de liderazgo y otros tenemos que acompañar. Pero todos somos diferentes. Y en este momento me acuerdo, cuando yo tomaba clases de literatura con Ricardo Piglia en la Universidad de Princeton, Wow. después de un examen entraba Piglia y decía, todos los exámenes están muy bien, pero hay algunos que están mejor que otros. En este momento yo les digo, todos nuestros cerebros son diferentes, pero hay algunos que son más diferentes que otros. Y en ese caso es cuando hablamos de la neurodivergencia. Pero la verdad es que el cerebro es el órgano que todos compartimos y es donde realmente se aprende. Es decir, todos tenemos la capacidad de aprender. Y no importa la edad que tengamos, porque el cerebro es plástico. Es decir, si tenemos 80, 85, 90 años, podemos seguir aprendiendo. Ahora bien, ¿todos aprendemos de la misma manera? No. Y no porque nosotros enseñemos, todos van a estar aprendiendo. Y eso es lo que me gustaría que quede muy en claro. Bueno, ahora me imagino que voy a poder compartir un Sí. PowerPoint. Si te parece, Lizzy, si te parece, porque algunas preguntas que me llegaron durante la semana, ¿no? Si te parece, después en el transcurso de la charla, como vos lo vayas viendo, el tema de, bueno, ¿qué es un Asperger o qué es una necesidad especial? Está Eso lo van a todo ver. organizado, lo Eso, tenés bien puesto, porque fueron una parte de las preguntas que llegaron de antemano y hoy estamos viendo otra vez. eso lo van a ver, no se preocupen. Muy bien, Bueno, entonces. entonces comparto. Yo pongo silencio aquí. La verdad es que ya no sé dónde. Acá está mi PowerPoint. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve, Marcela? Yo Bueno, tengo en silencio, pero sí, sí, sí. bueno, Perfecto. entonces la charla de hoy lleva por título Todos están realmente aprendiendo, neurodivergencia y L. Y fíjense, dentro de 2 días se conmemora el Día de la Neurodivergencia. Así que justo llegamos, Marcela. Y ahora, ¿cómo? Ah, paso por aquí. Bien.
Bueno, hace una semana, estamos en la segunda semana del mes o tercera, bueno, no sé, la primera semana de febrero se cumplieron 23 años desde que estoy cumpliendo esta trayectoria. Hace 23 años entré por primera vez a un aula en la escuela de adultos de Princeton. Sabía que le iba a dar clases a un grupo de A1, principiantes. Abrí la puerta, me encontré con 12 personas, pero en el acto me di cuenta que uno que estaba sentado en la primera fila tenía marcas físicas muy notorias. ¿Qué es lo que tenía esta persona? Yo no lo sabía. Cuando comencé a pasar lista, porque tenía que saber cuál era el nombre de mis estudiantes, cuando llegué a él quiso hablar y no pudo, se le trabó la mandíbula inferior y empezó a hacer unos esfuerzos denodados por decir su nombre. Y yo sé que pasaron milésimas de segundo, lo sé ahora, pero en ese momento me pareció eterno. Y él quería hablar y no podía, y yo lo único que me decía era, Lizzy, no cambies la cara, no cambies la cara, no cambies la expresión, que él no te vea mal. Yo actuaba desde la empatía, ojo, ¿no? Yo no sabía lo que hoy en día sé y lo que sabré en un año más, en 2 o en 10. Al final pudo decir su nombre. Se llama Steve. Hoy en día sé que tiene parálisis cerebral y también sé que es doctor en biología por la Universidad de Princeton. Quiere decir que su condición de ninguna manera hace que sea una persona discapacitada. Es doctor en biología por la Universidad de Princeton. Bien, durante todo ese semestre, cada vez que él tenía que hablar, tenía este problema de no poder arrancar. Y luego hablaba. Y le sucedía tanto en lengua 1 como en lengua 2. Por lo tanto, no era el castellano el que estaba interfiriendo, sino había algo más. Y cada vez que él quería participar, el resto de los compañeros se movían en la silla, tosían, bueno, estaban nerviosos. Y yo, frente al aula, decía, tengo que trabajar con este estudiante que tiene un problema, pero también tengo que trabajar con el grupo, porque todos estábamos pasando una situación, digamos, que no era fácil de transitar. Terminó el semestre, cuando comenzó el nuevo semestre, yo no era la profe, pero Steve y su esposa Julie, que tiene deficiencia de atención con hiperactividad, me llamaron por teléfono y me pidieron que les diera clases privadas. Y ahí fue cuando nació L. Princeton, porque comencé a trabajar con ellos y después comenzaron a llegar otras personas. Nunca hice propaganda. Marcela sabe que odio las redes. Nunca hice propaganda y empezaron a llegar alumnos. Algunos porque, bueno, en la escuela secundaria tenían que aprender el pretérito perfecto, no lo entendían, venían a clase, teníamos 2 clases y se iban. Muchos homeschoolers y mucha gente que tenía marcas que no eran marcas físicas, pero obligaban a encontrar nuevos caminos para llegar a ellas. Hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia con estos diagnósticos, no con otros, porque mi experiencia está basada en esto. Asperger, que es trastornos del espectro autista, ADHD, generalmente aparecen juntos, por eso se habla de comorbilidad, ansiedad y estrés, todo el mundo sabe de lo que hablo, también aparecen juntas, pérdida parcial de la memoria, dislexia, oposición desafiante y parálisis cerebral. ¿Qué vamos a ver en este webinario? En negro tienen 3 puntos que lo vamos a ver muy por encima y después en verde tienen otros 4 puntos que lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento porque es lo que realmente a ustedes les va a interesar. Bueno, ¿y qué es la discapacidad? Muchas veces escucho personas que dicen, oh, porque fulano de tal es disléxico. No, no es disléxico, tiene dislexia. Entonces, la discapacidad, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, la define como una afección del cuerpo o de la mente que hace más difícil que una persona haga ciertas actividades e interactúe con el mundo que la rodea. Pero fíjense, hace más difícil, no quiere decir que esto es imposible de lograr. Pero durante muchísimo tiempo estuvo en boga el modelo médico de la discapacidad. ¿Y qué es lo que decía el modelo médico? Bueno, si una persona nacía, por ejemplo, con síndrome de Down y el médico no podía intervenir quirúrgicamente con un tratamiento, etcétera, etcétera, para recuperar a esa persona y alejar el síndrome de Down,
Entonces, esa persona inmediatamente iba a ser una persona discapacitada. Iba a ser incapaz de vivir dentro de un grupo social con ciertas reglas sociales, y creo que todos vamos a recordar que esas personas que tenían alguna particularidad de alguna manera eran escondidas en las casas, no salían al mundo real, al mundo que todos compartíamos. Bueno, ese es el modelo médico. Y dentro del modelo médico, el maestro no podía hacer nada, no podía actuar. ¿Por qué? Porque esa persona generalmente estaba segregada. Pero en los años 80 del siglo XX, es decir, hace muy poco tiempo, surge el modelo social de la mano de Michael Oliver. ¿Y qué es lo que dice Michael Oliver? ¿Qué es lo que dice el modelo social? Que una persona es discapacitada si el resto, si la sociedad, si el grupo no le brindan los elementos necesarios para que se desarrolle de acuerdo a su potencialidad. Y aquí sí es donde nosotros podemos actuar como maestros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos integrar a esta gente a nuestra aula, a nuestro espacio áulico. ¿Y de qué manera? Bueno, abrimos la puerta y entran todos. Ahora bien, están integrados, pero ¿están incluidos? ¿Qué significa la inclusión? La inclusión significa, si estamos en un ambiente áulico común, es decir, una escuela pública, una escuela privada, ¿de qué manera trabajamos la inclusión? Entendemos lo que ese aprendiente tiene por efectos del trastorno con el cual ha sido diagnosticado, tratamos de adaptar los materiales para que ese chico realmente pueda funcionar dentro del grupo, y una vez que hemos hecho esa adaptación, llevarla al grupo para que todos trabajen el mismo contenido. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque durante 5 años, o sea, después de trabajar 15 años, durante 5 años decidí ir a una escuela común, una escuela privada acá en Princeton, y ver si todo lo que yo había desarrollado en clases 1-1 o 2-1 lo podía aplicar al espacio áulico común. Ahora bien, cuando nosotros entramos a clase, la primera vez que entramos a la clase, bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y este rompecabezas les muestra una posible realidad áulica. Tenemos un montón de estudiantes y algunos tienen algunos diagnósticos. Y muchas veces no se nos comunica al docente con qué diagnóstico vamos a estar trabajando día a día. Es decir, ¿cómo se enfrenta la neurodiversidad si es que se la enfrenta? Y yo acá tengo, porque colecciono, porque me encanta, porque tengo un montón de tiempo, leo un montón de diarios todos los días y voy buscando todos esos artículos que realmente tienen que ver con lo que es la realidad de la neurodivergencia en montones de países alrededor del mundo, qué es lo que siente el alumno y qué es lo que siente el maestro, y también qué es lo que siente el docente. Porque muchas veces ponemos el dedo sobre la figura del docente, pero el docente no ha sido entrenado para enfrentarse a un aula neurodiversa. Hace muy poquitos meses encontré un artículo en el diario El Periódico de Cataluña. Es de septiembre del año pasado. Y bueno, la periodista es Isabel Olmos, escribe. Una amiga le dice, mira, entre los alumnos tienes una chica que sufre epilepsia, otro un trastorno de espectro autista, y hay uno que tiene brotes violentos, pero solo de vez en cuando. Lo que tienes que hacer cuando todo esto sucede es esto, esto y esto. Una amiga le dice a la otra. Mi amiga me lo contaba realmente asustada. Ni se sentía preparada, no lo estaba porque no había recibido ninguna formación, ni consideraba que fuera ella la persona que tuviera que responsabilizarse de situaciones tan profundamente delicadas. En cualquier caso, es lo que había. ¿Y qué es lo que hay generalmente? ¿Cuáles son las soluciones que se nos ofrecen? Yo creo que todos sabemos que lo primero que nos dicen es, le tienes que dar media hora más para que termine la tarea, o le tienes que dar una hora más para que termine el examen. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar que si una estudiante tiene deficiencia de atención con hiperactividad, lo que menos quiere es tener más tiempo para hacer algo que le impide moverse como el cuerpo se lo está pidiendo. Entonces,
hay que pensar muy bien cuáles son esas soluciones para que la clase sea realmente inclusiva. Y para que realmente hablemos de inclusión, tenemos que considerar a ciertos actores que son necesarios. En azul van a ver todos aquellos que pertenecen al ambiente escolar y en verde a los que están fuera del ambiente escolar. Muchas veces la administración, ¿qué es lo que nos dice? No tenemos recursos docentes, no tenemos materiales, no tenemos recursos de espacio, no tenemos dinero como para hacer la inclusión algo que se pueda llevar a cabo dentro de nuestra institución escolar. Entonces, ¿dónde cae todo el peso de la cuestión? Sobre el docente común de aula, como este artículo nos estaba mostrando. Y ese docente común, que en nuestro caso va a ser el docente de L, no tiene una formación básica para identificar ciertos comportamientos derivados de un trastorno, por ejemplo, no porque el alumno se quiera portar mal, y entonces no sabe qué hacer dentro del aula. Y lo primero que hace, o lo único que puede hacer, es enseñar a todos lo mismo, pero no todos están aprendiendo, como nos recuerda Laura Lewin. Ahora bien, en algunos casos, cuando la condición del aprendiente es más seria, se puede recurrir a un docente especial, a un acompañante terapéutico. Pero dentro del espectro autista, los que son Asperger, los que tienen el síndrome de Asperger, generalmente no van con un acompañante terapéutico. Entonces nos tenemos que realmente informar sobre cómo trabajar con ese tipo de aprendiente. Y esto es una realidad, porque acá también tengo otro artículo, esta vez de Argentina, sobre un chico, bueno, y ahora no lo encuentro el artículo, no importa, Martín. Martín tiene síndrome de Down y quiere ser maestro jardinero, pero no le permiten tener una maestra de apoyo. Esta también es una realidad muy frecuente. Y por fuera de la escuela existe el asesor pedagógico externo, que muchas veces es la persona que cuando el docente común no puede hacer frente a la realidad, es la persona que le prepara, que le adecua los materiales para ser llevados al aula y para ser compartidos por todo. Y por otro lado están los padres. Los padres son los que sufren el problema, entre comillas, durante las 24 horas, porque no saben realmente cómo actuar en ciertos casos, y esto es algo que se vio mucho durante la pandemia. Cuando los chicos no tuvieron acceso a las escuelas, los padres no supieron qué hacer. Bueno, acá es donde comenzamos a definir los diferentes trastornos. Ustedes a la izquierda van a tener una definición que viene o del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o de la Universidad de Stanford, tienen una sección que es el Children's Hospital, y ellos también han puesto en los websites, bueno, una serie de información que realmente es muy útil. Entonces, tenemos el trastorno del espectro autista. Marcela me preguntaba por qué yo comencé con esto. Bueno, una de esas historias de infancia es que mi marido y yo nacimos con el mismo doctor en Tucumán. Pero él se vino a vivir a Estados Unidos cuando tenía 1 año. Yo me quedé allá. Y me acuerdo haber crecido con el comentario, pobre doctor González, el doctor González fue el obstetra, pobre doctor González, tiene 2 nietos autistas. Ahora, esos 2 nietos autistas parecían ser los únicos chicos autistas en Tucumán cuando yo era chica, cuando fui a la escuela media, y tal vez cuando ya estaba en la escuela secundaria se empezaba a hablar un poco más de autismo. ¿Por qué era tan desgraciado el doctor González en ese momento? Porque sus nietos estaban no en el extremo de los Asperger, sino en el extremo contrario. Es decir, no se podían comunicar verbalmente, pero tampoco podían entablar relaciones sociales. Los chicos o las personas adultas que tienen síndrome de Asperger, en realidad ven disminuidas sus capacidades sociales. Entonces, ¿qué vemos en el aula de L? Por ejemplo, que hay una interpretación lineal y lógica del discurso. Ojo, para la gente con Asperger, las cosas son blancas o son negras. Y entonces es muy difícil trabajar, por ejemplo, la metáfora, porque para ellos no es algo lógico.
Ya van a ver una serie de ejemplos. También se les hace muy difícil la interpretación del lenguaje emocional y corporal. Sobre la interpretación del lenguaje corporal hice una presentación en la Universidad de Wuppertal, justo antes del confinamiento. Y también solemos ver que hay muy poco o nulo contacto visual. Cuando uno está hablando con una persona con síndrome de Asperger, generalmente están mirando en otra dirección. Y pueden estar sonriendo, qué sé yo. Además, todo esto no es igual para todos los que han sido diagnosticados con ese síndrome, ¿no? Ellos pueden tener una cara muy placentera, se pueden estar riendo, pero están mirando en otra dirección. No están entablando contacto visual. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el aula de L. Princeton? Podemos estar trabajando, como en esta diapositiva, verbos pronominales y perífrasis de gerundio, pero todos los ejemplos que queremos poner, queremos que estén de alguna manera conectados con esa deficiencia que se muestra, en este caso, con el lenguaje emocional. Bueno, otro de los trastornos muy presentes es el ADHD. ¿Y de qué manera lo vemos en las aulas de L? Hay poca concentración en la tarea, hay una constante necesidad de movimiento y hay una productividad reducida. Bueno, algunos de mis colegas, por ejemplo, Marcela, Ana, que también sé que está por ahí, se ríen de alguna manera cuando yo les cuento que los hago jugar con globos, que los hago, qué sé yo, saltar en el aula, cuando estaba en la escuela, en la escuela privada, pero también cuando están en casa. O sea, que se estén moviendo continuamente. Y en ese movimiento voy incorporando los contenidos lingüísticos que necesito que trabajen o que quiero introducir. Por ejemplo, esta diapositiva muestra la introducción del pretérito perfecto. Es decir, ¿qué es lo que hago? El chico tira un dado. En el dado están los pronombres personales, pero él, una vez que tiene el pronombre, supongamos que sea nosotros, porque de eso tengo los cartoncitos, él va a ir formando la perífrasis del perfecto con el auxiliar y con el participio perfecto. Ahora, el participio perfecto, ¿cómo lo ha aprendido? Bueno, él sabe que existe un verbo en infinitivo y que en este caso el participio perfecto, bueno, es irregular. Y así va trabajando con un montón de cosas. Se tiene que ir moviendo, todo el tiempo moviendo, porque en ese aprendizaje corporal es como realmente este tipo de aprendiente logra la adquisición. La ansiedad. Todos sabemos que la ansiedad es un signo de nuestro tiempo. ¿Y de qué manera lo vemos en el aula de L? Bueno, hay pánico, terror a todo lo que sea el error, a todo lo que sea el test, a todo lo que sea la evaluación. Me acuerdo, esta diapositiva fue tomada en la escuela privada. El primer día que yo llegué a clase, un nuevo grupo, me estaba esperando un chico muy bonito, muy rubio, se lo veía muy interesado en la clase de castellano, que lo primero que me preguntó fue, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Yo no sabía ni cómo se llamaba, ni él sabía quién era yo, solamente me decía, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Imagínense, llega el resto del grupo, nos sentamos todos y este chico toma un lápiz y empieza a hacer ruido a golpetear sobre el escritorio. Es decir, disrupción total en la clase. Tengo algunas fotos donde todos están participando, todos están sentados, menos él que está parado. Es decir, la ansiedad no le permitía estar quieto. Y lo que yo me daba cuenta es que tenía que lograr trabajar con él por su bien y por el bien del resto del grupo. ¿Recuerdan cuando yo entré hace 23 años a esa primera clase y dije tengo que trabajar con Steve y con los demás? Bueno, este era el mismo caso. Tenía que trabajar con la ansiedad de Alex y con el resto del grupo. Entonces dije, bueno, vamos a ver, no quiero que haga ruido con el lápiz. Llevo esta canasta, en la canasta había un montón de objetos que ellos podían tocar y podían descargar sus nervios. No era obligatorio que todos lo hicieran, pero Alex siempre tenía algo en la mano. Y me acuerdo que los primeros años que yo llevé a los chicos a rendir los DL en el Cervantes de Nueva York, llevaban todas estas cositas para descargar tensiones. Entonces, es importante trabajar el comportamiento derivado de un trastorno
en este caso de la ansiedad, por el bien de la persona, pero también por el bien del grupo. Depresión. Todos sabemos lo que es la depresión, todos sabemos cómo ha repercutido el confinamiento y la pandemia en todos nosotros, sabemos cuál es el problema en las aulas y de qué manera vemos la depresión en el aula de L. Falta de cooperación, desinterés por participar en actividades normales y además lentitud en el cumplimiento de las tareas. Esto se ve tanto en las clases presenciales como en las clases por Zoom, se lo ve en el aula 1 a 1 como en la escuela, en este caso. La fotografía muestra un momento en que me di cuenta que el clima emocional del grupo estaba realmente comprometido y que yo no iba a poder avanzar ese día con la instrucción, con el plan de clase. Entonces les dije que nos fuéramos al jardín, convertí el espacio verde en un nuevo espacio áulico y entonces con actividades de movimiento fuimos repasando, recordando contenidos que ya habían sido adquiridos. Es decir, no podía avanzar porque no lo iba a poder hacer, pero sí podía planificar una nueva clase para que todos recordaran vocabulario, recordaran estructuras gramaticales, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se pudieran mover, se pudieran relajar, porque la depresión que yo veía en ese momento no se iba a acabar con que se acabara la clase de L, iba a seguir durante todo el día, y bueno, y podía seguir también durante toda la semana, porque recuerden, los chicos que iban, la gran mayoría de chicos que estaban en esta escuela, venían directamente de la China, es decir, todo su entorno emocional estaba sumamente lejos de donde estaban ellos. Entonces, el tema de trabajar la depresión para mí era algo bastante constante. Dislexia. Este es otro de los trastornos que más se ven. Incluso aquí tengo un artículo de un sitio del gobierno de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, que dice: crece la detección de alumnos con necesidades especiales, con dislexia, trastornos del espectro autista y trastornos de deficiencia de atención con hiperactividad. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora es necesario detectar todas estas problemáticas, estoy traduciendo, disculpen, porque hay que decidir las adaptaciones necesarias para llevar al aula. Este material que ustedes ven acá fue diseñado para un chico alemán que vivía en Princeton, que había sido diagnosticado con dislexia, trastorno del espectro autista, Asperger, y además deficiencia de atención con hiperactividad. Imagínense que no era fácil trabajar con él. Pero, ¿qué es lo que hice? Le pregunté por qué quería aprender castellano. Tenía casi 16 años y fue muy franco y me dijo: tenemos casa en Mallorca y muy pronto voy a cumplir 16 años y en el verano voy a poder ir a las discotecas y pedir bebidas alcohólicas. Entonces él quería aprender castellano para pedir bebidas alcohólicas. O sea, que si yo lo quería enganchar, tenía que partir de su motivación para presentarle todos los contenidos. Bueno, esto que ustedes ven acá es un material que yo diseñé para enseñarle los pronombres demostrativos, para que dijera: quiero esta cerveza y no aquella, por ejemplo. El corazón representa a la persona y luego tiene los pronombres a la izquierda en azul, este y aquel, es decir, el masculino, a la derecha lo femenino. Una vez que él entendió el concepto, bueno, se practicaba con una serie de cosas que lo rodeaban en su casa, ¿no? Porque tomaba clases en su casa. Volvió, y cuando uno encuentra la forma realmente de llegar al aprendiente, es cuando se da cuenta que esa persona se está alejando de ese comentario generalizado que escucha muy a menudo: no puede, no puede. Cuando uno puede llegar a ellos por otras vías que no son las normales y esa persona aprende, esa misma persona es la que pide continuar, porque se da cuenta que sí puede. Recuerden que el cerebro es plástico. Entonces, este chico volvió, le pidió a los padres, que estaban realmente muy sorprendidos,
continuar con las clases de castellano. Continuó con las clases hasta que se fue a Los Ángeles para cursar la carrera de director de cine, director cinematográfico. Es director cinematográfico. Porque las personas con dislexia, que tienen problemas con la lectura y con la escritura, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, muchas veces son muy visuales, son muy creativos y descollan en todas las carreras que tengan que ver con la creatividad. Es decir, no los podemos dejar de lado. Oposición desafiante. Esto se está viendo mucho después de la pandemia, después del confinamiento. Es un trastorno del comportamiento. Y alguna de las áreas afectadas en el aula de Princeton, que la estoy viendo en estos momentos, es esa falta de cooperación que se explicita con estas frases. No recuerdo. ¿Qué has hecho hoy en la escuela? Cosas, things, no lo sé. Pero además el tono es muy desafiante. Pero me di cuenta que este comportamiento no se extiende más allá de los 15 minutos. Y si yo planteo un juego de mesa, una actividad lúdica, justo al comienzo de la clase, no voy a tener la oposición desafiante. Y bueno, en esta fotografía se ve a una aprendiente jugando. Tuve que inventarme un juego con esto que encontré en Alemania el año pasado y que dije, de alguna manera me va a servir. Bueno, sí, creo material para responder realmente a las necesidades que en ese momento me está planteando el aprendiente. Y esto es algo que, como les digo, se ha visto un incremento bastante significativo a partir del confinamiento y de la pandemia. Hay muchos chicos que están sufriendo de oposición desafiante. Y finalmente, la parálisis cerebral, que es lo primero que yo vi cuando llegué hace 23 años a la escuela de adultos de Princeton. Esta fotografía, de alguna manera, representa ese brazo, esa mano. En el caso de Steve, tiene comprometido todo el lado derecho de su cuerpo. ¿Y de qué manera veo yo que repercute negativamente en la clase de él? Bueno, la escritura no es posible. O sea, evidentemente Steve nació siendo diestro, pero bueno, no puede, tiene que escribir con la izquierda, no es fácil la escritura con la mano izquierda, por lo tanto en ese caso no hablaríamos de disgrafía, pero sí es una escritura bastante comprometida. Además, en algunos momentos no reconoce muy bien los fonemas. Hay una lentificación en el discurso oral, que muchas veces es muy plano, así que hay que trabajar la entonación. Y en este caso, yo no voy a decir que sea algo derivado de la parálisis cerebral, pero sí es un síntoma muy frecuente, que se mantiene en el tiempo, y es la incomodidad frente a lo que yo llamo exposiciones guionadas. Por ejemplo, les digo, bueno, le muestro algo, le muestro una tarjeta y le digo, quiero que me cuentes qué ves en esa tarjeta. Algo que también, bueno, lo vemos en las pruebas de L. Y bueno, no se siente cómodo contando a partir de la tarjeta, que es lo que yo llamo el guión. Pero se siente súper cómodo hablando de política, de economía, de arte, de ciencias, de cualquier cosa. Es decir, él encuentra la libertad para expresarse por fuera del guión, con todas las particularidades que se derivan de la parálisis cerebral, pero lo puede hacer. Y durante mucho tiempo, Steve fue la única persona que en los viajes científicos que hacía un grupo de biólogos de acá del área de Princeton a la Patagonia chilena, era la única persona que podía hacer el puente entre los biólogos que hablaban inglés y los pescadores de la isla que hablaban castellano. Él era el que podía hacer real la comunicación, a pesar de la parálisis cerebral. Ahora bien, ¿cómo incluimos? Marcela, ¿cuánto tiempo llevo? Tenemos 15 minutos o sea, 15 minutos casi Okay. en total. Después tenemos unos 5 minutitos, 10 de preguntas más. Bueno, ¿cómo incluimos? No sé por qué me fui, creo.
Sí, ¿cómo incluimos? Como docente común, es decir, esta es una historia de aula en la escuela de Princeton. Bueno, en septiembre del año 2018, y por lo que yo tengo puesto en esta foto, debe haber sido el 11 de septiembre porque es la Diada Catalana, y yo tengo puesta la remera con la bandera de Cataluña del Barcelona. Así que esto debe haber sido 11 de septiembre del año 18. Llego al aula y me encuentro con un A1, la mayoría de los estudiantes sinohablantes, pero 3 estadounidenses falsos principiantes. Bueno, siempre sabemos que la primera clase aprendemos a decir nuestro nombre y a saludarnos. Para esta tarea yo uso un video editorial que realmente está muy bien hecho y que me da muy buenos resultados. Bueno, después que introducimos el contenido, les entrego a los chicos, a algunos, una coronita de Burger King, que significaba usted, a otros una visera, que significaba tú, y ellos tenían que pasear por todo el aula saludándose, de acuerdo a lo que llevaban en la cabeza, cómo está usted o cómo estás tú, y siempre tenían que partir de lo que habían visto en el video. En ese momento veo que una de las falsas principiantes se aleja y se sienta en un rincón. Entonces yo me acerco y me presento, estiro mi mano y le digo, hola, yo soy Lizzie. Ella inmediatamente desvía la mirada, retrocede un poco más y no me da la mano. Entonces, yo no sabía qué es lo que pasaba. Yo digo, bueno, este comportamiento es típico de una persona que tiene síndrome de Asperger. Inmediatamente cambié mi forma de saludarle. Le dije, hola, yo soy Lizzie. Le hice así una especie de arco iris. Entonces ella vio que podía hacer la tarea, porque lingüísticamente sí la podía hacer la tarea, pero lo que estaba interfiriendo realmente era el síndrome de Asperger. Entonces, una vez que nosotros completamos la tarea, si yo quería incluirla dentro del grupo, me fui al grupo, comencé a hacer exactamente el mismo tipo de saludo con otros chicos. Cuando ella vio que los otros reaccionaban positivamente, se unió al grupo y así pudo completar con la consigna que yo le había dado. Ese es un ejemplo de inclusión dentro del aula. Bueno, ¿cómo incluimos? Como asesor externo. Durante la época de la pandemia, yo ayudé a muchísima gente que nunca voy a conocer porque no sé sus nombres, porque están en diferentes países, en diferentes continentes, y eran padres que estaban desesperados y preguntaban, ¿qué puedo hacer con mi hijo porque no tengo escuela? Bueno, este es un mensaje que yo recibí de una ex compañera de colegio en Tucumán, y me dice así, lo primero que tengo que decir es que Nuria se tuvo que hacer cargo de la educación de sus sobrinos porque los padres de los chicos médicos eran personal esencial, o sea que no podían llevar a cabo la escolarización que les mandaban por WhatsApp los maestros. Ella me contacta y me dice, hola Lizzie, estoy padeciendo. Estamos viendo cuentos fantásticos y cuentos maravillosos. Un parto, la producción escrita. ¿Hay tips para eso? Es Asperger. Cuando puedas, no lo voy a torturar. Ya me imagino que Nuria estaba al final de la paciencia. Entonces yo le contesto, lo más seguro es que no entienda mucho, porque él es lógico, y su producción escrita reflejará su pensamiento lógico, y le están pidiendo cuentos fantásticos. ¿Me equivoco? No lo conozco. Y ella me contesta, sí, tal cual, súper lógico. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Primero, preparar al docente de L1 con teoría y materiales. Me armé, bueno, en este caso ustedes están viendo la fotografía de los textos expositivos, pero teníamos algo similar para los textos argumentativos, para todo. Siempre yo armaba algo primero para enseñarle a ella. Y luego, ¿qué es lo que tenía que hacer? Buscar materiales que ella pudiera usar con su aprendiente, que en este caso era su sobrino con síndrome de Asperger. Y que también tenía oposición desafiante. Bueno, hay muchos videos y muy lindos sobre cuentos maravillosos y cuentos fantásticos, pero ¿qué pasa? Que uno tiene que ver qué material realmente se adecua
a las características del trastorno con el cual estamos trabajando. Ahora, ¿cuál fue el beneficio de todo esto? Que después yo pude usar todos los materiales que había diseñado para un solo estudiante y en lengua 1, los pude adaptar para las clases en lengua 2. Ahora bien, ¿cómo hacemos cuando, este caso fue Steve con Julie, una clase por Zoom, los saludo y les digo, hola, ¿cómo están? Y me contestan, estoy muy deprimido. ¿Yo puedo seguir adelante? No puedo. Entonces, tengo que planificar con el criterio de ser muy, pero muy flexible a la hora de enfrentarme a un alumno neurodivergente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un tema que redirija la atención. Y en este caso, yo sabía que si empezaba a hablar de Pretend It's a City, los iba a sacar de ese pozo de depresión. ¿Por qué? Porque los tres amamos a Fran Lebowitz. Y así fue. Empezaron a hablar, se empezaron a olvidar, no quiero decir que fue instantáneo, ¿no? Pero cambiaron el foco de la atención. ¿Por qué? Porque recuperar una información emocional gratificante es muy importante cuando nos enfrentamos a un problema. ¿Qué hice a partir de eso? La serie consta de 7 capítulos, el último de los cuales trata sobre librerías, bibliotecas, lectura en papel, lectura en dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, introduje el manifiesto contra Amazon. Recuerden que Amazon estaba en todas partes, de Jorge Carrión. Eso nos permitió durante 5 semanas hablar de un montón de cosas. Introdujimos nuevo vocabulario, por ejemplo, como la palabra cyborg, y empezamos a recordar que yo veía el hombre nuclear, pero ellos en Estados Unidos veían el hombre de $1 millón. Y entonces, todos esos recuerdos que emocionalmente nos preparaban para la clase de L, era lo que a ellos los mantenía realmente interesados y los alejaba de esa depresión. Ahora, cada vez que trastabillaban en alguna cuestión gramatical, bueno, dejábamos de lado todos los materiales que teníamos, volvíamos al libro, nos fijábamos qué es lo que decía la tabla del libro y seguíamos trabajando con Fran Lebowitz. Toda esta experiencia fue la que yo presenté el año pasado en la Universidad de Eichstätt. Ahora bien, cuando hablamos de materiales, ¿qué es lo que pasa con los materiales y con la inclusión? A veces podemos partir de materiales que ya están publicados, que usamos en clase, pero ojo, la consigna de este ejercicio nos pide que los chicos completen las construcciones valorativas, cuyo verbo está en plural, con el sustantivo que está dibujado, ¿sí? con el nombre del animal. Esto, el 95% de los chicos lo puede hacer, pero un chico que tiene síndrome de Asperger, que es sumamente lógico, que es blanco o negro, no lo puede llevar a cabo adelante porque hay una discrepancia. Él ve que el verbo está en plural, pero el dibujo está en singular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar antes de llegar a ese momento para permitir que el trastorno no interfiera en la consecución de la actividad. Otras veces, cuando nosotros queremos expandir usando Realia, todos los que los chicos están viendo en los manuales, también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, con James, que tiene síndrome de Asperger, estábamos revisando los animales, las mascotas, etcétera, etcétera. Y yo quise expandir con un Realia, que en mi caso se presenta en forma de muñeca rusa. Entonces, ¿qué íbamos a practicar? Los nombres de esos 5 animales, más está dentro de. Bueno, cuando le mostré los animales, él identificó muy rápidamente 4. El quinto no le salía. Entonces hicimos un ahorcadito. Cuando él vio la palabra, me dijo, dice oveja. Pero yo la sé a la palabra. Pero, ¿saben cuál era el problema? Las ovejas no son azules. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se usa Realia, porque para mí no hay ningún problema, pero interfirió con su aprendizaje.
Otras veces nosotros creamos los materiales basándonos en el contenido que queremos introducir, pero también basándonos en el trastorno. En este caso, lo que tenemos es bueno, es algo que cree también para James, que tiene problemas con la motricidad fina. Entonces, él tiene que ir uniendo los números, los va practicando, pero además tiene que decir que el 1 está lejos del 2 o el 1 está debajo del 2, etcétera, etcétera. Él elige lo que va a decir. Nosotros, lo único que podemos nosotros observamos si la respuesta es adecuada o no y continuamos. De esta manera yo estoy luchando contra dos frentes o me estoy enfrentando a dos mundos, a dos planos. Primero, el de él y segundo, el de la motricidad fina, derivado de sus trastornos. Ahora, esto, por ejemplo, es la introducción de los verbos pronominales. Una vez que él vio este gráfico, después hicimos una serie de prácticas sobre la mesa con todas las tarjetitas. Le llevó 2 clases sistematizar el uso de los verbos pronominales. ¿Y qué pasa con la evaluación? Yo llamo evaluación dinámica porque sucede en el tiempo. Por el momento la llamo dinámica y por eso está entre paréntesis, porque también sé lo que es la evaluación dinámica. ¿Qué es lo que yo hago cuando quiero evaluar desde lo formativo y no causar estrés? Porque si yo digo, vas a tener un test, ¿qué es lo que pasa con la amígdala? ¡Pum! Se excita y lo único que logro es que no se adquiera el aprendizaje por detrás del estrés y de la ansiedad. Entonces, organizo, por ejemplo, en un dictado y recupero la práctica del dictado. Es muy importante. Los contenidos que se han trabajado en la clase. Después, ya desde la consigna, él sabe que va a hacer una autocorrección en el momento y sabe que después se va a llevar el dictado a su casa y lo va a revisar en su casa. Y no me importa si va o no va al texto, a las notas, no me importa. Y vuelve. Yo hasta ese momento he sacado 3 fotos. La primera foto cuando él terminó el dictado, la segunda con su autocorrección y la tercera cuando volvió a la clase con el dictado corregido. A las 2 semanas, más o menos, le doy otro dictado que recupere de alguna manera las palabras donde yo veo que se mantiene el error, para ver si durante esas 2 semanas ha podido realmente evaluar dónde estaba el error y no cometerlo más. Por eso digo que lo voy haciendo en forma progresiva, pero nunca le digo vas a tener una prueba. Para mí, los documentos que son importantes son las fotografías. ¿Y qué pasa con la sumativa? Y también sin estrés. A esto lo hicimos hace 2 semanas. Comenzamos con un juego, con un memory, para que yo le mostraba, en realidad, el memory tenía la palabra en inglés. Entonces, él tenía que hacer el reconocimiento en castellano. Si 2 tarjetas no coincidían, si 2 emociones no coincidían, entonces él decía, no estoy ni triste ni alegre, no sé, lo que le saliera. Pero si las 2 hacían un match, entonces él decía, estoy muy contento. Y ahí es donde tenemos que trabajar la entonación, porque muchos chicos con Asperger tienen una entonación muy plana. Después seguimos a otro juego, memory y dado. Entonces, tenía que tirar el dado, la conjugación aleatoria, daba vuelta una tarjeta y entonces decía, están, qué sé yo, contentos. Luego pasamos a un rompecabezas. El rompecabezas lo había comprado para mis hijos en Argentina hace muchísimo tiempo. Tenía que formar oraciones. Y una vez, y ahí lo que se estaba evaluando era la comprensión lectora. Una vez que tenía la oración formada, la pasaba a la perífrasis de gerundio. Y además, él estaba leyendo en cursiva, porque en Argentina nosotros comenzamos con la cursiva, pero en Estados Unidos prácticamente no se lee en cursiva. Por lo tanto, significaba un esfuerzo más del cual él se sentía muy orgulloso. Durante toda esta prueba, él nunca supo que había tenido un test. Durante toda esta prueba, se equivocó una sola vez y se autocorrigió. Ahora, ¿qué es lo que sucedió?
que cuando él terminó estaba tan contento que me dijo, me equivoqué una sola vez, me equivoqué una sola vez, me equivoqué una sola vez. Y me estiró la mano y era la primera vez. Es un Asperger que en general rechaza todo contacto físico. Era la primera vez que me estiraba la mano porque sentía la satisfacción de haber llegado, digamos, a un lugar que tal vez nunca para él hubiera sido posible. Y para el entorno, que generalmente dice no se puede, tampoco. Ahora bien, como les decía, dentro de 2 días vamos a celebrar el Día de la Neurodivergencia. Yo creo que es un momento en que todos deberíamos pensar que todos somos diferentes, que todos llegamos a diferentes metas y por diferentes caminos. Hace unos cuantos años yo conocí en una cena de la compañía de mi marido a una persona, a un señor que se llama José Valverde, que trabaja en SIP. SIP le había permitido abrir un programa para reclutar gente neurodivergente. Recuerden que muchos de ellos se especializan en ciertas áreas de conocimiento. Y bueno, se dieron cuenta que eran esenciales para los proyectos que ellos llevaban adelante, pero también eran sumamente leales. Ese programa dio tan buenos resultados en SIP que muchas multinacionales han comenzado a promoverlos dentro de sus compañías. Además, es importante considerar que todos somos diferentes, que todos aprendemos de diferentes maneras, pero hay algunos que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestra comprensión. Yo no les estoy diciendo que esto sea fácil, no es fácil. Hay muchas veces que yo termino anímicamente destruida, porque pongo mucho en todo esto, pero la verdad es que es sumamente satisfactorio. Y todos podemos llegar. Como yo digo, tengo muchos amigos escritores, talentosísimos, muy buenos escritores. Algunos ganaron un premio nacional, ninguno ganó el premio Nobel, pero la verdad es que todos llegaron. Y creo yo que todos podemos llegar. Entonces, los invito a esto que, ya les digo, no es fácil, pero es sumamente gratificante. Y gracias. Excelente, Lizzy, excelente. ¿Vieron qué egoísta que soy? Yo quería escucharla porque yo estoy un poquito más vieja que Lizzy y tengo unos cuantos años de clase y muchas veces me he tenido que hablar. Y como autora de materiales, Lizzy, me has hecho volver a plantear muchas cosas que las hemos conversado tú. Así que realmente, Lizzy, muchísimas gracias. Ha sido, no sé lo que piensa el público, pero para mí fue impecable, impecable, señora. Muchas gracias y con ganas de mucho más. No tenemos mucho tiempo porque estamos en 8:05. O sea, bueno, 12, 1:05 para vos, perdón por el horario. Sí, acá te están felicitando, excelente, sí, es realmente excelente. Así que bueno, que me disculpan que por el tema de este egoísmo personal, así que estoy súper orgullosa y bueno, y de que hayas estado con nosotros. No sé si alguno quiere hacer una preguntita muy cortita porque no tenemos mucho tiempo. Eh, a mí me gustaría que en algún momento también, Lizzy, planteemos un poco esto más de los materiales, a ver desde el lado de los autores de materiales, cómo también podemos colaborar y ayudar para que este trabajo, porque quizás con por ejemplo, ese puntito tan simple, por decirlo, y tan complicado a la vez, que se agregó la foto del animal en plural, hubiera sido algo muy simple para una editorial, si me disculpan, solucionarlo, y el profesor ahí tuvo que darse y pudiera tener la solución para los dos y realmente hacer un material quizás más inclusivo, como estás diciendo, me parece, y no darle toda la responsabilidad del profesor. Si me permitís una opinión desde autora de materiales que hablo, no desde profesor. Ojo, que muchas veces las cosas se nos pasan a los que nos consideramos neurotípicos. Imagínate vos. Lo que yo propongo cuando les he mostrado todo esto es que todos tenemos que ser conscientes de
de que tenemos un problema que potencialmente puede crecer, pero ojo que no estamos preparados para individualizar ciertos problemas que podemos tener en la clase, que yo ya después de 23 años no los considero problemas, yo los considero desafíos. A mí los alumnos, los aprendientes me desafían clase a clase, día a día. Entonces, yo voy creando en la medida en que voy viendo. Algunas cosas son más lúdicas, otras son menos lúdicas, pero siempre que yo tengo que crear, porque también trabajo con materiales creados, siempre tengo que tener en vista si lo va a poder usar o no lo va a poder usar, cómo lo va a usar, si él va a interpretar una cosa que yo no interpreto. Hay veces que estamos jugando con las cartas de las emociones y una emoción que para mí es obvia, para él es otra cosa. Entonces también tenemos que permitir las diferentes miradas. Por eso cuando yo les decía en algún momento, yo le doy ciertas opciones, que él elija la que quiere, la que quiera. Lo único que yo espero es que sea la adecuada. No me importa si está arriba, si está abajo, si está a la izquierda, si está a la derecha, pero me tiene que decir lo que realmente se adecua a lo que es la realidad. Ahí yo veo si adquirió o no adquirió el conocimiento, pero después le doy libertad. Ahora, hay momentos en que sí, hay que poner la atención. Yo nunca hubiera esperado que porque la oveja sea azul, no pueda sacar la palabra oveja. Y no puedo culpar a nadie. No, no, no. Yo No. tengo que ser la persona que tiene que estar vigilante frente a la neurodivergencia. Pero la neurodivergencia está en todas partes, no nos damos cuenta o no queremos admitirlo. También tengo que decir, no podemos realmente saber todo y como les dije al comienzo, no me pregunten nada con respecto a personas con sordera o personas con ceguera, porque no lo sé. Yo trabajo con esto porque son los casos, y si mañana se me presenta una persona con sordera, me voy a tener que preparar para enseñarle. Pero mientras tanto, bueno, sigo haciendo lo que se me presenta. Y lo que más hay, créanme, es síndrome de Asperger, deficiencia de atención con o sin hiperactividad, más que nada con, y dislexia. Es lo más común. Es lo más común. Y en el estado de New Jersey, 1 de cada 32 chicos de 8 años ha sido diagnosticado dentro del espectro autista. Así que a mí me parece sumamente importante lo que estás haciendo en el sentido también de que los que están del otro lado, los directores, los que acompañan instituciones, los que son de alguna forma no el maestro de clase de todos los días, sino también tomen conciencia, se formen, porque a veces los grupos son grandes, a veces no podemos llegar a uno por uno. O sea, del lado del docente te lo hablo también, o sea, cómo de alguna forma crear ese foro de compartir, ese lugar donde de buscar información, de poder leer y que vayamos tomando conciencia que está diciendo que como que está en todos lados. Bueno, Lizzy, te tengo que despedir, pero no veo ninguna, a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, enriquecedora la plática. Aquí tenemos a Raquel. Si las escuelas no nos dan el diagnóstico de los estudiantes, ¿cómo podemos saber qué trastornos tiene el alumnado? Te pregunta Raquel. ¿Podés contestar en sí, forma? eso es lo que yo siempre promuevo. En los cursos de formación docente se debería dar al menos una introducción a las principales características de los trastornos que más se presentan cotidianamente en las aulas, como para que el maestro pueda identificar que un mal comportamiento no es un mal comportamiento per se, sino la manifestación de algo y trabajar desde ahí. Es lo que a mí me pasaba bueno, me pasa muchas veces los homeschoolers, que también es un grupo que va en aumento, vienen a aprender castellano, no vienen a que yo les trate el trastorno. Y muchas veces yo no sé qué es lo que tienen, pero como ya la práctica me ha llevado a identificar ciertos comportamientos, digo, bueno, esto podría ser tal cosa, y entonces actúo en consonancia. Pero yo nunca me olvido que yo estoy aquí para enseñar castellano, no estoy aquí para tratar temas que no son de mi competencia. Pero si yo quiero que aprendan castellano, tengo que crear el ambiente para que lo puedan hacer. Ser un poco sensible a lo que pasa también para
totalmente. Bueno, acá Lourdes dice sí, que una Lourdes, sí, Lourdes. alumna tartamuda. Cuando, Sí. cuando yo el primer día lo vi a Steve, que no podía hablar, yo creía que era tartamudo. Yo no lo he dicho, pero en este momento Steve no tiene ninguna tartamudez. No tiene, no se le, ¿cómo se dice? No se le paraliza más. Paraliza la voz, sí. Ya no. ¿Por qué? Porque ese era un síntoma de estrés, no era otra cosa. No era algo físico, era estrés. Y cuando él tuvo las clases privadas, se le fue el estrés. Y cuando se fue a Chile, no tenía problema. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser muy sensibles al momento, por la persona, pero también por el resto del grupo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí viene la sorpresa que queríamos darles. Hermes nos adelantó un poquito. Si pueden, si están cerca, si les posibilita, porque esto de ser híbrido, esto de ser virtual para nosotras fue poder llegar a diferentes contextos, pero bueno, Lizzy va a estar en el segundo congreso anual del Instituto Cervantes en Nueva York, en el segundo congreso que de lengua e identidad, diversidad, contexto e inclusión, y precisamente vas a estar en la mesa de debate que van a hablar de estos temas del aprendizaje inclusivo, de dar espacio a la neurodivergencia, dar espacio a lo distinto y la tolerante, la otredad, ¿no es cierto?, para hacer mejor nuestra labor cada día, creo que por ahí. Así que bueno, 21 y 22 de abril, ¿no es cierto, Lizzy? 21 y 22 de abril, Instituto Cervantes de Nueva York. En estos días también va a estar en la red, también lo vamos a compartir, así que bueno. Lizzy, gracias, de verdad. No, Marcela, gracias a vos, gracias por la insistencia, por la paciencia. Por la paciencia, pero que yo quería tenerla y quería compartir con mis colegas, y esto creo que fue solamente una, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Una prueba, un gustito, una degustación, ahí está, una degustación. Quiero que haya más de estos. Y bueno, y ahora pasando un avisito para Sin Fronteras, la próxima charla que tenemos es el 23 de marzo. Estoy muy feliz porque, bueno, también viene desde aquellos lados de Cruzando Fronteras, viene desde Boston. Voy a tener la suerte de compartir acá una charla con la doctora María Luisa Parra, que además de ser una excelente profesional, es una generosa colega, y tengo la suerte de compartir diferentes proyectos con ella. Así que bueno, 23 de marzo se pueden reservarse la fecha, jueves 23 de marzo, la doctora María Luisa Parra, que precisamente, Lizzy, va a hablar de inclusión, del respeto por la diversidad lingüística, de todas estas formas de ver los modos y los registros para hablar y poder incluir a todos nuestros estudiantes, no importa de qué variedad lingüística venga y cómo podamos, y de qué estrato social también tenemos aquí en este cuento. Así que bueno, muchísimas gracias, los espero el 23 de marzo. Y nos vemos prontito, Lizzy, nos vemos prontito. Gracias, Lizzy, muchas gracias. Gracias por a entrar todos. también. Nos vemos en abril, Marcela. Nos vemos en abril. Así que bueno, en marzo, en Argentina. Primero Argentina y después, bueno, le estamos contando los secretos. Primero nos cruzamos en Argentina, después nos vamos a cruzar por otro lado. Cualquier cosita, por supuesto, las líneas en unos días, la grabación va a estar disponible en el sitio en Aprendizaje Entre Colegas, así que Lizzy, lo que desee compartir lo va a pasar, enlaces y demás que podamos tener a disposición de la gente, de la comunidad. Encantadas y bueno, muchísimas gracias, espero verlos pronto. Un fuerte abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, gracias por Marcela, sumarse. gracias Lizzy. Adiós. Hasta luego, gracias. Marcela, muchísimas gracias. Gracias, Hermes, por sumarte. Mira, Marcela, no sé si conoces a Richard, nuestro director. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer a Richard? Sí, que lo conozco. Richard, estoy tan feliz de lo que están haciendo. Además,
bueno, yo estoy muy contenta que esto haya, que vengan con el segundo congreso. Me acuerdo que cuando armamos las jornadas en el 2020, espera un segundito, dame un segundito. Cuando armamos dame un segundito, Richard, que tengo... Sí, tranquila. No, quiero cerrar, espera. Cuando armamos las jornadas en el 2020, ¿te acordás que yo participé desde y digo, bueno, acá hay espacio para que sigamos haciendo cosas, que sigamos investigando, así que estoy muy feliz, muy orgullosa como vieja cervantina de que esto progrese, bueno, y cuentan conmigo. Así que, Richard, muchas gracias. Igualmente. Ya sabemos que trabajamos para la causa de la difusión de la lengua y la cultura en español, o sea que estamos todos juntos en esto. Así Marcela, que, bueno, sí, perdón, Hermes, sí, disculpa. No, de hecho, justo tengo preparado un correo para mandarte el programa de la jornada. Hacemos una jornada de español, enseñanza español, hablantes de herencia, el día 25 de febrero. Tú participaste en las primeras. Las primeras, sí. Lo que pasa es que estaba dirigido más a niños, adolescentes, y esta vez va a estar dirigido a enseñanza a adultos. Está bien. Vamos a tener una conferencia inaugural que la dará Ricardo Otegui y 3 talleres, ¿vale? Entonces justo tengo el email, justo hoy al verte digo, ay, que no le he mandado a Marcela el programa. Y no, me encantaría sumar. Va a ser presencial y lo vamos a abrir online también. O sea, va a ser híbrido. Está bien. ¿Me invitas? ¿Vale? ¿Me invitas? Claro. Bueno. Sí. Claro. Te invitamos, Richard y yo, con gusto. Cuando ya tengamos el link creado del webinar, ya te lo mando. Está bien. ¿Vale? Yo estoy trabajando. Va a ser el sábado 25. Sí, creo que lo vi creo que lo publicaron en la red, creo que lo vi. Pero a mí se me había pasado mandártelo, disculpa. Entonces, bueno, ahora mismo te mando el programa y eso, si tú lo divulgas, ya sabes que va a ser, yo lo he difundido con los compañeros del Cervantes, a todos los jefes de estudio, y va a ser también, lo hemos abierto a online, que eso es importante. Por supuesto, porque de hecho voy a Estados Unidos porque estoy invitada, o sea, voy a participar en el simposio que se organiza en Harvard, que es 13, 14 y 15. Del observatorio de Harvard. María Luisa quiere que lleve los materiales que estoy creando y los presente al equipo de allá. Y luego a ver si hacer alguna cosita para nosotros alguna vez. Podemos pensar en algún tallercico, ¿no? Yo encantada. A mí lo que más me interesa es la parte de trabajar con los profesores. O sea, la parte teórica se la podemos dejar a... No, pero talleres prácticos de niños, enseñanza a niños. Ahora estoy trabajando todo lo que es inteligencia artificial, Hermes, para desarrollar lengua de herencia. Y pienso que con lo que está haciendo el Cervantes, Richard precisamente contaron, viste que el anuario abrió de inteligencia artificial. Sí. Por ahí creo que podemos... Podemos hacer algo el año que viene dirigido a niños adolescentes sobre inteligencia artificial. ¿No? Podemos hacer algo híbrido también. Bueno, no híbrido, en tu caso sería online porque tú no estás en Estados Unidos. Contás conmigo, pero cuando vaya a Nueva York lo charlamos tranquilos, no hay problema. ¿Cuándo vendrás? Se entra en CEN y contá conmigo el 25, contá conmigo. Dale. Venga, yo te mando el link, ¿vale? Perfecto, muchas gracias por sumarte. Un abrazo. Saludos a Richard. Decirle que está divino en el vídeo, que me encanta verlo en el vídeo, me encanta. Dice que se ríe. Chao. Salí genial. Gracias. Aquí hay que echarle morro a todo. Aquí de todo. Me voy a cenar, muchachos, me voy a cenar. Gracias. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego, bye. Adiós, muchas gracias.